¿Pablo está a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral? A ver. Yo estoy en contra, pero estoy en contra en un sentido particular, ¿vale? Y es el hecho de que tú te puedes permitir el lujo de disfrutar de tu tiempo libre cuando tienes pasta. Cuando no tienes nada que llevarte a la boca y tienes que estar trabajando, todo el día para poder llegar a fin de mes o para pagar un alquiler, las cosas cambian. Tú te puedes permitir el lujo de ir a pasear al perro si tienes perro, ¿vale? Si tienes dinero para el perro. Sí, porque si no lo tienes, No, sacarlo claro, a pasear es pero a lo complicado, que ¿no? quiero decir, a lo que quiero llegar yo con esto, que no entiendo que esto sea una cuestión de lucha de clases. Esto es una cuestión de renta y es una cuestión de cómo funciona el mercado laboral. El hecho en sí mismo de que no se vía para trabajar es positivo. Evidentemente no somos esclavos, la esclavitud se abolió hace mucho tiempo. Lo suyo sería que gozásemos del suficiente tiempo libre como para que el beneficio que uno obtiene de su trabajo lo pueda reinvertir en una mayor calidad de vida. Eso es la teoría, pero en la práctica el mercado laboral español es como es y está tan absolutamente desarticulado que, para empezar, una rebaja de esta naturaleza va a implicar un coste enorme para autónomos y para pymes. Muchas no van a poder asumirlo, porque evidentemente tú dices, vas a tener que tener más gente contratada, pero ¿realmente eso se sostiene o no? ¿Vas a ejercer esa actividad que da lugar a creación de puestos de trabajo o no lo vas a hacer? Creo que es una medida de carácter cosmético. Creo que en el fondo no va dirigida a beneficiar a los trabajadores, sino a aparentar que beneficia a los trabajadores. Lo que tendría que hacer el gobierno, y me da igual que sea de izquierda, que sea de derecha, que esté quien esté, lo que tiene que hacer en cualquier caso es buscar dos elementos principales. Primero, creación de puestos de trabajo. Si no tienes puesto de trabajo, estás en un apuro gordo. Y luego, además, que ese puesto de trabajo sea de calidad y sea duradero en el tiempo. Que tú puedas trabajar, puedas tener un sueldo digno y a lo largo del tiempo no tengas el miedo de que te puedan echar y de que, en definitiva, no vas a poder hacer frente a todos estos gastos. Con lo cual, ¿qué es lo que creo que va a perseguir esta medida? Fidelizar unos votos y articular un discurso político. Pero no va al tuétano en absoluto. Y creo que el que haya un desencuentro importante viene a reafirmar lo que estoy comentando. Oye, Pablo, ¿tú a qué llamas un trabajo digno? Un trabajo digno es un trabajo que te permita a ti sostenerte económicamente y te permita prosperar en la propia vida. Y tener ¿Tú qué opinas de que, por ejemplo, el PP y Vox hayan votado siempre en contra de la subida del salario mínimo interprofesional? Es que no necesariamente la subida del salario mínimo beneficia a los trabajadores. La lectura simple sí dice, claro, sí, cobran más, pero ¿esa subida del salario mínimo va a hacer que se creen nuevos puestos de trabajo? Pero vamos a ver, ¿para qué quieres un puesto de trabajo si te dan 800 euros o 700 por él? ¿Tú puedes vivir con 800 euros ¿Tú sabes al mes? cuáles son los agentes económicos que más empleo crean en este país? Pero no estás hablando de empleo digno. No, pero no es crear empleo, es crear empleos dignos. Sí, tú lo has dicho. Sí, pero no se trata de crear cualquier empleo. Pero una cosa es la ideología y otra cosa es cómo funciona el mercado laboral. ¿Pero en qué quedamos? ¿Empleos dignos o cualquier empleo? Cualquier empleo, pero que evidentemente sea un empleo digno. Dignos, tú lo has dicho. Y un empleo digno, como tú muy bien has dicho, es aquel que te permite sostenerte. Para lo cual necesitas tener un salario digno. Que sí, que todo eso está muy bien, pero te digo yo que si tú pones, por ejemplo, un salario, y aparte eso está demostrado, los agentes macroeconómicos ya lo han dejado todo muy claro, incluso la OCDE ha emitido informes sobre esa cuestión. Si tú pones un salario mínimo que sea inasumible para autónomos y para pymes, que como digo son los agentes económicos que más empleo... No es inasumible porque todavía está muy por debajo del resto de los países de Europa, el salario mínimo español. No es inasumible. Aún así, los partidos de derecha se han opuesto una y otra vez a esa subida. José Antonio, ¿tú sabes cuánto gasto tiene un autónomo o una pyme, generalmente? Pero bueno, estamos hablando en general de la clase trabajadora. No, pero que no me hables de clase. Yo te hablo de agentes económicos. ¿Tú sabes los gastos a los que tiene que hacer frente un autónomo o una pyme? Si tú pones un salario mínimo que es inasumible para esta gente y esta gente tiene que cerrar el chiringuito, tiene que cerrar su negocio y no puede crear puestos de trabajo, esa gente que podría haber contratado... Pablo, el salario mínimo que se cobra en España no es inasumible para nadie. Mira la cantidad de negocios y la cantidad de puestos de trabajo que van cayendo. ¿Por qué? Por la competencia. Por la competencia que hacen las grandes multinacionales. No, esto no tiene que ver con las grandes multinacionales. Esto tiene que ver Amazon es con quien el cierra hecho, empresas. pero Amazon. no te estoy hablando de Amazon, que te estoy hablando de quienes crean empleo aquí en España. Y tienes un montón de gente que se está quedando sin puesto de trabajo. Y tú sabes perfectamente ¿Por qué motivo? que cuando una persona de más de 45 años la echan a la calle, esa gente difícilmente la van a contratar. Lo que quieren grandes empresas que tú estás comentando es precisamente mano de obra barata. Entonces, si tú dices no quieres echarte en manos de las grandes multinacionales, ¿cómo vas a fastidiar a quien puede crear un empleo que no está en manos de esos grandes capitales?
Eso estamos de acuerdo. Hay que proteger a los autónomos, pero no puedes decir que el problema de los autónomos es el salario mínimo, porque el salario mínimo español sigue siendo muy bajo. Ese no Quien es el destroza problema. empleos son las grandes multinacionales. Es uno de los problemas. Es más, la subida del salario mínimo en sí misma no es mala. El problema es... Entonces, ¿por qué siempre votan en contra de los partidos? El problema es cómo se plantea esa subida del salario mínimo. Es decir, no tiene ningún sentido que tú plantees una subida del salario mínimo si tú no has generado las condiciones del mercado para que estos actores económicos puedan realmente adquirir un mínimo de prosperidad. O haces las dos cosas o no haces ninguna, pero no hagas una que en el fondo no beneficia a la otra. Y si no beneficia a la otra, estás en el mismo problema. Pero necesitamos que la gente tenga unas condiciones de vida dignas, pero independientemente de cualquier otra eso no lo discute nadie, José Antonio, que tú digas. Te digo una cosa, una cosa es el discurso teórico y otra cosa es la vida cotidiana de la gente. ¿Quiere ver la vida digna? ¿Quiere ver la vida cotidiana de la gente? ¿Quiere ver la cantidad de jóvenes que se están largando de aquí porque no encuentran trabajo o el trabajo que le ofrecen es el empleo basura? Bueno, José Antonio y Pablo, culpa del salario mínimo. No, esto no es culpa del salario mínimo. Perdón. Pero que no se puede hacer una medida de carácter terminando.